Hay un debate sobre cuál es la persona más importante de la historia de la humanidad. ¿Quién ha influenciado más la humanidad? Algunos creen que Mahoma, pero sin lugar a duda, en el primer puesto, adivinen quién está. Jesús de Nazaret. No hay una persona más importante que haya influenciado tanto en todos los continentes. Su nombre es predicado. ¿Ustedes saben cuántos millones de habitantes hay en el mundo actualmente? Aproximadamente 8.000 millones de habitantes. ¿Saben cuántos cristianos que profesan fe en Jesucristo hay? 2.400 aproximadamente. Es decir, el 30%. De cada 10 personas en el mundo, 3 profesan fe en Jesucristo. Sin lugar a dudas es la persona más relevante y que más ha influenciado a toda la humanidad. Y en esta mañana queremos escuchar una vez más que nos enseña. Jesús ha enseñado mucho, ha hecho ministerios de sanidad, de liberación, pero sus enseñanzas son memorables porque usaba parábolas. Para aquellos que no saben lo que son las parábolas, son pequeñas narraciones, historias cortitas, que lo que buscan es enseñar una verdad profunda de Dios, del reino de Dios, pero que sea algo fácil de recordar, algo memorable. Así que en esta mañana vamos a leer sobre la higuera estéril, una de las parábolas de Jesús muy conocidas. Así que les invito, hermanos, a que podamos abrir las Biblias en Lucas 13, versículos 6 al 9. Yo voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Para quienes no tengan esa versión y quieran seguir la lectura, lo estoy proyectando allí. Dice así Jesús. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto, de lo contrario, córtela. Y esta parábola, yo ahí tengo una ilustración que encontré como para que podamos pensar en esta parábola, en los personajes de la parábola y en la situación. Ha tenido múltiples interpretaciones y nosotros queremos en esta mañana saber qué nos quiere enseñar Jesús a través de esta parábola. Y uno se pregunta, ¿dónde está lo importante en la parábola? Quizás el fruto que debiera dar la higuera, que es lo que espera el hombre recibir. Pudiera estar quizás en el viñador, que es el que trabaja en el viñedo. Fíjense en que es un intercesor. Y su intercesión y su esfuerzo por revitalizar la higuera ¿será el centro de la parábola de la enseñanza? ¿O será el hombre, el dueño del viñedo, quien tiene la autoridad para hacer que ese árbol permanezca o sea cortado? De hecho, todo esto que acabo de decir es bíblico. Son todas enseñanzas de la Biblia, pero siempre las parábolas apuntan a algo puntual. Jesús nos está queriendo decir algo, tanto a la audiencia original como a nosotros hoy. Y una forma de poder entender esto, fíjense en cómo comienza la parábola. ¿Con qué palabra comienza? Entonces, ¿qué es esto? ¿Una conjunción? ¿O una conjunción? La conjunción esta o un adverbio puede ser. Es un conector. Entonces, les contó esta parábola, nos está mostrando que hay una situación que ocurre antes que provoca que Jesús cuente esta parábola. Por lo tanto, si indagamos en esa situación, probablemente nos podamos acercar a qué es lo que nos quiere enseñar Jesús. Así que les invito a ir un pedacito antes, lo que le llamamos contexto. Contexto, leamos un poquito el contexto. Vamos desde el versículo 1 al 5 para tratar de entender por qué Jesús cuenta esta parábola. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato era un funcionario romano, cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no,
de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó aquella parábola. Hermano, prestemos atención, la enseñanza de Jesús, si bien este hombre es tan trascendente, tan influyente, su enseñanza no deja de ser algo duro de entender. ¿Qué nos está queriendo enseñar? Prestemos atención a la situación. ¿Cuál es la situación? Una tragedia. Ocurre una tragedia. Para que podamos dar una magnitud de esto, imagínense que estamos en un país, Argentina, que está siendo dominado por un ejército invasor. Y los funcionarios de ese ejército entran acá y nos asesinan a todos. Mientras estamos adorando al Señor. ¿Se dan cuenta de lo que están contando estos judíos? Estos judíos están compungidos con lo que ha ocurrido. Es una enorme tragedia. O pensemos, por ejemplo, creo que fue el 7 de octubre del 2023, cuando un grupo de palestinos radicalizados de la extrema armada Hamas invadieron desde Franja de Gaza, entrando hacia los territorios de Israel, y tomaron de rehenes 251 personas. Entre ellos había 30 niños. Ellos sembraron el terror, el espanto. Esto es lo que están contando acá. Y Jesús, uno espera de que uno se corresponda con eso, se ponga en esa situación de dolor, de espanto, de terror, a dolerse con el otro. Sin embargo, Jesús, con su enseñanza, toma esta situación y aprovecha esta situación porque les quiere mostrar algo a toda su audiencia. Fíjense en la respuesta de Jesús. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Pensemos un segundo, ¿no? ¿Creen que lo que le ocurre a otros no les va a ocurrir a ustedes? Es lo que está diciendo en otras palabras. Les digo que no, de la misma manera todos perecerán. Fíjense de nuevo, ahora cita una situación que ocurre en Jerusalén. En Siloé, evidentemente una construcción tiene una falla arquitectónica, se desborona, se derrumba y aplasta a 18 personas. Otra situación drástica, dramática, de lo cual la sociedad está hablando y está contando. Y él dice, Jesús, ¿ustedes piensan que no van a correr la misma consecuencia? Algo interesante de este pasaje es la segunda parte. Fíjense que dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Fíjense en la segunda vez, es exactamente igual. Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Jesús está usando un hecho drástico de la humanidad, una tragedia, para poder graficar cuál es el destino de la humanidad. Yo en esta mañana quisiera que de esta parábola, que se le ha llamado la higuera estéril, podamos sacar 3 enseñanzas que se desprenden del contexto y de la misma parábola. Lo primero que quisiera que veamos es la realidad del pecado. Muchos han subestimado el pecado. No se sabe bien quién es, o a muchos cristianos les preguntas qué es el pecado y no lo puede definir con precisión, como le pasaba a esto. ¿Se dan cuenta que Jesús primero está corrigiendo una visión distorsionada de los judíos conocedores de la palabra de Dios, quienes debían saber de qué se trataba el pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Que aquellos son más pecadores que ustedes? Este va a ser el primer punto. El segundo punto, vamos a ver el arrepentimiento que lleva a la salvación. Pues hay un arrepentimiento que lleva a la salvación y otro tipo de arrepentimiento que no lleva a la salvación. Y en tercer lugar vamos a ver que el verdadero arrepentimiento lleva fruto. Tiene que haber un fruto de ese verdadero arrepentimiento y que es algo que es visible. Vamos a al primer punto, la realidad del pecado. Y uno se pregunta, ¿qué es el pecado?
En nuestra sociedad actual, influenciada por la psicología moderna, por ejemplo, escuelas como las de Roger, de la terapia cognitivo-conductual, dirá que estos son pensamientos disfuncionales. La palabra culpa, la palabra pecado, son pensamientos disfuncionales que hay que erradicar. ¿Qué es realmente el pecado? Es un estigma que la religión pone sobre los creyentes para tenerlos dominados, como muchos dicen. ¿Qué es realmente el pecado? ¿Qué dice la Escritura? Hay una síntesis que ha logrado un teólogo muy conocido que es Wayne Grudem. Fíjense en cómo él lo simplificó en una frase. El pecado es no conformarse a la ley moral de Dios en acción, actitud y naturaleza. En acción, por ejemplo, pensemos en los mandamientos. No robarás, no matarás. Todo aquello que no se conforma a la ley moral de Dios es pecado. La Biblia es determinante con eso. Ahora, acá se pone un poquito más vidrioso cuando hablamos de las actitudes. Sin embargo, los mandamientos también hablan de las actitudes. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No dice no la tomarás, no la codiciarás, ni su asno. Hoy diríamos, bueno, nuestro auto. No vas a codiciar ni la mujer de tu vecino, ni su auto, ni su casa, ni su empresa, ni su negocio, ni nada. No codiciar es una actitud de nosotros. Eso es pecado. Pensemos en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús iguala las acciones con la actitud. ¿Han escuchado que está prohibido matar? No matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ha cometido ya el asesinato y es culpable de juicio. Es la actitud que Dios está condenando de nosotros. Una actitud de pecado. Y en naturaleza es que nuestra naturaleza es pecadora. Aun cuando un pecador esté durmiendo la siesta en un estado de inactividad, donde no pueden hacer pecados ni de acción ni de actitud, aún así ante el ojo de Dios, es un pecador, porque somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza está rebelde, es contraria a Dios. Ahora, esto que acabo de decir, hasta en el cristianismo hay malos entendidos, por así decirlo. No todos creen que la maldad sea tan absoluta, que el hombre sea tan pecador. ¿Hay gente buena? No, ¿en serio? ¿No han conocido a nadie que se pueda decir hay gente que es buena? Hay actos buenos. ¿Según quién? El estándar de Manuel Carbonell. Hay gente buena, según él. Los reformadores, a quien le debemos la herencia a todos los evangélicos, hablaron de la total depravación del hombre. Esto es lo que ellos enseñaron en cuanto a este tema. Por ejemplo, Calvino dijo que el pecado ha corrompido la totalidad del hombre y no hay bien moral en él por naturaleza. El punto de la depravación total, la palabra total, no hace referencia a que el hombre es tan pecador como pudiera ser, sino que la palabra total hace referencia a la totalidad del ser. Todo está bajo corrupción. Cómo pensamos es corrupto, cómo sentimos está corrompido y lo que terminamos haciendo es corrupto. Aún nuestro cuerpo físico está bajo corrupción. Por eso las enfermedades, los achaques después de los 40 años. Quería leer un libro que tiene letras muy chiquitas y no podía leerlo. Fue el médico y me dijo, presbicia, me dijo. Me dio unos lentes especial para poder leer letras chiquitas. Nuestro cuerpo está en deterioro, el mundo está en deterioro por consecuencia del pecado. La realidad del pecado es muy importante tenerlo en cuenta y lo fue para las enseñanzas de Jesús. Hay que tener una correcta claridad de qué es el pecado y qué significa en la vida de los seres humanos. Fíjense en Lutero lo que dice acerca de la total depravación del hombre. Si bien el hombre tiene libertad de acción, su voluntad está tan corrompida por el pecado que es incapaz de ir a Dios. El hombre es incapaz de hacer lo bueno. Claro, como dijo Manuel y muchos, podríamos decir, no, pero hay gente más buena que otra. Hay una señora que es muy buena. Lógicamente, en una horizontalidad, en una comparación entre nosotros, y sí, hay gente más
corrompida que otra. De hecho, tenemos un gran grupo de gente más corrompida en la cárcel. Y aún dentro de la cárcel, entre ellos se comparan y hay algunos que son más buenos que otros. Usamos el término más bueno para decir menos corrupto. Este está menos corrompido que otro que está totalmente corrompido. Esto tiene lógica en un sentido horizontal entre nosotros. Pero cuando pensamos en las alturas de un Dios santo, que ve a toda la humanidad desde las alturas, Él ve que son todos pecadores y que no hay ninguno mejor que otro. Por lo tanto, todos van a perecer. Este es un primer mensaje duro de Jesús. Vuelvo a repetir, ¿no? El hombre más influyente de la historia de la humanidad nos está diciendo que todos vamos a perecer, aun cuando vos pienses que sos bueno o que pensás que no vas a correr con la suerte de aquellos que fueron ejecutados en tal situación dramática. Jesús lo está comparando a eso. Es como diciendo, necio, ese es tu destino. Ahora, pensemos un poquito en este pasaje. Les digo que no. ¿A qué? A la distorsión de creerte que no sos tan pecador como el otro. Hermano, nos pasa todo el tiempo. ¿Viste ese que entró? Papá, parece un delincuente. No, nos sorprendemos del grado de corrupción de algunos seres humanos. Nos sorprende la corrupción. ¿Cómo pueden haber robado tanto? Tanto robaron, destruyeron el país. Nos ponemos a medir nosotros el grado de corrupción de otras personas y esto nos hace sentir un poco mejor porque nos estamos comparando con eso y perdemos noción y relación de la enseñanza de Jesús. Les digo que no, todos van a perecer. Y yo quisiera quedarme con esta frase que dice, de la misma manera, todos ustedes perecerán. Pero si terminaría allí la frase, imagínense en que las enseñanzas de Jesús llegaran hasta acá. Y es algo justo. Una humanidad que se le ha dado libre albedrío, somos seres moralmente libres, o fuimos seres moralmente libres en un principio, y pudimos decidir. Decidimos mal y acarreamos la consecuencia de ese mal. ¿Ustedes saben que el mal es algo objetivo? Fíjense en que con la existencia de Dios, si usted va a cualquier parte del mundo, imagínese que usted sabe el idioma de ese lugar. Se sube a un taxi y le pregunta si cree en Dios. Va a encontrar diferentes opiniones. Y de hecho, dentro de los que creen en Dios, diferentes tipos de dioses. Pero si usted le pregunta en cualquier parte del mundo, suponiendo que sabe el idioma, le dice al taxista, ¿usted cree que existe el mal? ¿Qué cree que le va a contestar? A ustedes les preguntaría, ¿existe el mal de manera objetiva, la maldad? Claro que sí. La realidad del pecado es una verdad objetiva. No necesitas tener fe para darte cuenta que esto es así y que el mal está dentro nuestro. El problema no son los mecánicos, no son los médicos, no son los políticos, ¿me entendés? No es el abogado el problema, sino el problema está en el corazón del hombre, sin importar qué función esté cumpliendo, qué rol en la sociedad. Lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos o dañar a otro o las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la historia de la humanidad, completamente dañados por el pecado. Y Jesús dice, ante esta situación, de la misma manera que todos estos que sufren una tragedia, todos van a perecer. Todos vamos a perecer. Y vuelvo a repetir, si las escrituras y la enseñanza de Jesús terminaría acá, qué triste, ¿no? No habría esperanza. Sin embargo, sigue diciendo, a menos que. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios ante nuestra situación de pecado, delante de un Dios santo. A menos que. Y es acá donde se abre la ventana dentro de las enseñanzas de Jesús para dar lugar al Evangelio de la salvación. Es acá donde nosotros tenemos una única posibilidad, a menos que es una condición necesaria.
El arrepentimiento que lleva a la salvación tiene que ver con esto. A menos que te arrepientas. Hermano, hay salida del destino que se avecina. Podés escapar de la ira del Señor. La única forma es que te arrepientas. Pero me pregunto, ¿no? Y nos podríamos preguntar, ¿qué significa arrepentirse? ¿A qué nos referimos cuando decimos arrepentimiento? Ya lo hemos dicho muchas veces, es aquel remordimiento, el dolor que nos da cuando hacemos mal las cosas y nos compungimos por dentro. Y decimos, estuve mal lo que le contesté, estuvo mal como lo traté. Pecados de conducta o de acción, aún por naturaleza, aún cuando estamos durmiendo somos enemigos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Dolernos por esa situación? En parte sí, pero no todo. Yo puse 3 facetas del arrepentimiento que gracias al Señor la Escritura habla de principio a final de qué se trata el arrepentimiento. En una primera instancia, sí, un dolor profundo por tu pecado. Arrepentimiento es que como sos te duela, te sientas mal con vos mismo por cómo hablás, cómo contestás, cómo actuás, lo que pensás, lo que deseás, lo que sos, que te duela. Claro, cuando nos comparamos entre nosotros a mí no me genera tanto dolor, pero cuando me comparo ante un Dios santo, como dijo Isaías, caí como derretido, caí como me descompensé ante la santidad del Señor. Un segundo aspecto es una decisión de dejar de pecar. ¿Se acuerdan Jesús con la prostituta? La perdonó. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Te perdono, hay perdón. A menos que te arrepientas, abre la puerta para el perdón. Pero tiene que ver directamente con que te apartes del pecado. Apartate del pecado. Apartate de lo que estás haciendo mal. Porque te constituís en enemigo de Dios. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y ha prometido en su palabra que va a haber un tiempo de juicio. ¿Querés escapar de la ira del Señor? Arrepentite. Sí, que te duela lo que estás haciendo mal, pero toma una decisión. Apartate del pecado. Y un tercer aspecto del arrepentimiento tiene que ver con una decisión de seguir a Cristo y obedecer sus enseñanzas. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un dolor que siento por lo que estoy haciendo mal, sino tiene que ver con una decisión. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Yo estaba yendo para allá y ahora me vuelvo y cambio con la ayuda de Dios, con la instrucción de su palabra. ¿Te has arrepentido de tus pecados? No solo que te duelan. ¿Has dejado ya de pecar? ¿Estás dejando de pecar? Saben que esta pregunta no es para aquellos que recién se inician en la fe solamente. Es para los que se inician en la fe y los que permanecemos en la fe. Todos los días tenemos que hacernos esta pregunta. Porque sí, al principio Dios ordena aquellas cosas que son grotescas en nuestra vida. Pero luego quedan aquellas cosas como el carácter, mi forma de tratar al otro, todo aquello que es pecaminoso delante de Dios, mi egoísmo, la avaricia. Vamos a ver si realmente estamos arrepentidos. Vamos a ir a nuestro tercer punto y vamos a tomarlo como un test de cristianismo en sangre. El verdadero arrepentimiento que lleva fruto. Fíjense en cómo comienza la parábola. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Este hombre representa a Dios y la higuera a todos aquellos que son plantados en el reino de Dios. Hay un tiempo en el que el Señor viene y busca frutos. ¿Y qué pasa cuando no lo encuentran?
Conozco un joven que se entregó a Cristo a los 17 años aproximadamente. Este chico hace profesión de fe, comienza a congregarse, es fascinado por las Escrituras, estudia la Biblia, ordena más o menos su vida, pero había algo en su corazón que estaba, deseando comer con los chanchos, las algarrobas. Es decir, deseaba irse al mundo un ratito a darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Pero se mantenía un poco en la iglesia y miraba el mundo como si fuera una vidriera, anhelando. ¿Saben qué pasó con ese muchacho? Se terminó apartando, como a la edad de 22, 23 años, se fue de los caminos de Dios y se perdió. El cristianismo no es como comenzamos, sino como transitamos la vida cristiana. Si cada día nos arrepentimos de quién somos, si vivimos en una actitud de arrepentimiento por lo que somos delante de Dios. Y como este joven, este hombre va a buscar fruto y no encuentra nada. El arrepentimiento genuino resulta en una vida cambiada. Esos son los frutos. ¿Querés saber si realmente te arrepentiste? Decime en cuánto cambió tu vida desde que conoces a Cristo. ¿Cuántas cosas cambiaron en tu familia, en tu matrimonio, vos como hijo con tu padre, en todas tus relaciones? Porque el Señor a su tiempo viene a buscar frutos. No todo es solamente salvación y creer, como dice Santiago. Móstrame tu fe que yo te voy a mostrar mi fruto. Los resultados de una vida cambiada no salvan a nadie, pero son la garantía o la evidencia de que realmente hubo arrepentimiento en esa vida. Si no, no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. La tristeza por el pecado no es suficiente. Esto es muy interesante porque Pablo en 2 Corintios 7, fíjense en cómo les dice, él está alegre no por la tristeza que les provoca el pecado, sino que la tristeza lo ha llevado al arrepentimiento, a seguir a Cristo, a tomar decisiones. Deja de pecar, deja el pecado de lado, no insistas más con las cosas que te hacen daño y dañan a otro. Y esta era la alegría de Pablo, porque sin embargo ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. No es lo mismo tristeza que arrepentimiento. La tristeza que viene de Dios produce cambios, da fruto. De la cual, al final dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Sí, muchas personas se duelen como son. Muchas personas se ponen tristes de la manera en que están viviendo, pero no hacen nada por cambiar. No toman una decisión por Cristo. No toman una decisión por renunciar a aquellas cosas que son pecaminosas delante de Dios. Sigue diciendo, así que dijo el viñador es el empleado, el que está trabajando el viñedo, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Si pudiéramos ver que el viñedo es el campo de Dios, es su iglesia. Uno pudiera decir, ¿y qué hace un higuero en un viñedo? A alguien le podría parecer extraño esto, ¿no? De un higuero en un viñedo. Sin embargo, no era poco frecuente. Un viñador apartaba la mejor parte de la tierra para tener algunos frutales para sí. Eso es un árbol especial que está plantado allí y está siendo cuidado. Un nuevo creyente. O quizás ya un viejo creyente. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado? Un largo tiempo. Vengo buscando fruto y no lo encuentro. No hay cambios en esa vida. No hay cambios de arrepentimiento. Sigue siendo el mismo egoísta, la misma soberbia. Sigue lo mismo.
¿Por qué está ocupando esto de córtala? Es un lenguaje directo con la condenación que se avecina, con el juicio de Dios. Señor, contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto, de lo contrario, córtala. Es un lenguaje de juicio, el final. Pero aquí podemos ver la misericordia, tanto de Dios como de aquel que intercede por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él es quien intercede por nosotros y el Espíritu Santo también, pidiendo que el creyente que no lleva frutos, dejémoslo por un tiempito más, déjame que vea de moverle la tierra, de darle abono, a ver si recapacita y cambia. Este joven que les cuento, pasaron 10 años, estuvo apartado, lejos del Señor. Un día, Dios se le hizo evidente en su vida. Y en ese momento, ese jovencito, que ya no era tan joven, todo compungido se volvió a Cristo. Y a partir de ahí, empezó a dar fruto, cambios. Yo no sé cómo termina esta parábola. La parábola queda inconclusa. No sabemos qué va a ser de la higuera, pero sí sé la de ese jovencito, que hoy está delante de ustedes, enseñando la palabra de Dios. Un enemigo de Dios, igual que todos ustedes. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Eso es lo que dice la parábola de Jesús. Hermanos, tomémonos un tiempo. Este es el momento para arrepentirnos, para hablar con Dios. Vamos a dejar un tiempo para orar. Todos tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Ahí donde estás, habla con tu Dios, habla con el Señor y decirle perdón, Señor. Confésale a Él tu pecado. Pedile perdón. Arrepentite. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por mis pecados. Perdón porque me doy cuenta que todo lo que soy es enemigo a ti, Señor. Ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar el pecado. Ayúdame a dejar de pecar, Señor, te lo suplico. Ayúdame a seguirte, a seguir tus enseñanzas. Ayúdame, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea, Señor, porque tu palabra no termina allí donde dice, de igual modo todos ustedes perecerán. Porque sigue diciendo, a menos que se arrepientan. Gracias por darnos la posibilidad de arrepentirnos, Señor. Que esto sea una verdad cada día y la vivamos, Señor, con fe. Ayúdanos, Padre, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.